Jueves 2 de abril, 33 después de Cristo. En el cómputo judío, un nuevo día comienza al anochecer, por lo que el anochecer del miércoles al anochecer del jueves, 14 después de Nisan, era el día de preparación para la cena pascual. La comida de la Pascua en sí, que incluye cordero asado, hierbas amargas, pan sin levadura, salsa de frutas, 4 copas de vino, se había compartido después de la puesta del sol esa noche, el 15 de Nisan, desde el anochecer del jueves hasta el anochecer del viernes. En la Pascua original, la sangre de los corderos se había aplicado a los hogares de los israelitas en Egipto para protegerlos del derramamiento del juicio de Dios sobre los egipcios. Solo Mateo registra a Jesús diciendo a sus discípulos: mi tiempo se acerca, en la mañana del día en que se sacrificó el cordero pascual. Jesús sabe que está a punto de morir, pero sus discípulos y los oyentes originales siempre fallan en captar la realidad de la predicción de Jesús. Es probable que entiendan su afirmación a la luz de su propia versión de las expectativas mesiánicas. ¿Qué es lo que ellos esperaban? Está a punto de forzar la confrontación final que los conducirá a una victoria sobre los líderes religiosos judíos y los señores supremos romanos. Pero Jesús realmente quiere decir que ha llegado el momento de que Él sea sacrificado como el Cordero Pascual de Dios para expiar los pecados del mundo entero. Según las normas del Antiguo Testamento, la Pascua debe comerse dentro de la ciudad de Jerusalén. Debido al estatus de celebridad de Jesús y el complot en su contra, sus preparativos para la Pascua se llevan a cabo con cierto secreto. Estos preparativos incluyen la adquisición, el sacrificio y el asado de un cordero junto con la preparación de la habitación y los platos de acompañamiento. Jesús envía a 2 de sus discípulos. Lucas menciona que eran Pedro y Juan. Los envía a la ciudad para encontrarse con un contacto anónimo que los dirigía a la habitación donde pueden comer esa Pascua. Lo más probable es que Jesús había hecho estos arreglos discretamente con anticipación con los partidarios de la ciudad. Dado que normalmente eran las mujeres las que llevaban jarras de agua en esa cultura, la visión inusual de un hombre cargando una jarra de este tipo sugiere que probablemente fue una señal preestablecida, y el hombre del cántaro de agua buscaba a los discípulos. Pedro y Juan encuentran los arreglos exactamente como Jesús los había predicho. El jueves por la noche Jesús y sus discípulos se dirigen a la sala preparada para esta ocasión y comienzan a comer la cena de la Pascua. Cada autor del Evangelio incluye diferentes aspectos de los arreglos y diferentes niveles de detalles sobre los eventos que tuvieron lugar y las palabras que se pronunciaron durante esta comida final. Las diferencias en el arreglo no representan contradicciones, sino como indican relatos selectivos de algunas de las cosas que sucedieron mientras comían. Esta forma de presentar el material no requiere necesariamente precisión cronológica, sino que indica que las palabras fueron pronunciadas en algún momento de la comida. Asimismo, las diferencias en el grado de detalle de las palabras y acciones de Jesús y sus seguidores se deben a la selectividad teológica y literaria de los evangelistas al enmarcar su presentación. Ningún autor de los evangelios pretende registrar todo lo que se dijo e hizo esa noche. Juan incluye la mayor cantidad de detalles con respecto a la enseñanza de Jesús y el lavado de pies durante la comida final. Mientras tanto, Marcos y Lucas mencionan que el aposento alto era grande, estaba amueblado cuando llegaron Jesús y los discípulos. La mayoría de las casas campesinas en Jerusalén eran pequeñas, con 2 niveles, pero solo una habitación. La presencia del gran aposento alto indica que el dueño era una persona de medios.
Los arreglos típicos para comer tendrían 3 sofás acolchados dispuestos en forma de U invertida, con varios participantes por sofá. La comida y la bebida estarían disponibles en el centro sobre una mesa baja. Se reclinaban sobre su lado izquierdo, apoyados sobre su codo izquierdo, con los pies apuntando hacia afuera. Comer se hacía con la mano derecha. Con esta posición visualizada, uno puede entender Juan 13, que describe a Juan reclinado a la mesa junto al pecho de Jesús y luego reclinado contra Jesús. Esto probablemente significa que Juan, el discípulo amado, estaba sentado en el lugar de honor a la derecha de Jesús, quien probablemente estaba en medio al centro del sofá. El hecho de que Jesús le da el bocado de pan a Judas hace probable que Judas estuviera en el otro lugar de honor, a la izquierda de Jesús. Dado que Pedro le indica a Juan que le haga una pregunta a Jesús, es probable que Pedro esté en uno de los sillones laterales frente a Juan. Mientras están comiendo, Jesús hace un anuncio sorprendente. Uno de los 12, uno de los hombres que come la Pascua con él, en ese momento está a punto de traicionarlo. Esta es una noticia impactante y perturbadora para los discípulos, quienes instantáneamente comienzan a tratar de identificar al traidor, preguntándose unos a otros, y obviamente a Jesús, ¿cuál traicionaría a su maestro? Jesús pronuncia una siniestra profecía acerca de su traidor. Hubiera sido mejor para este hombre no haber nacido. En ese momento Judas no prevé el final que pronto caerá sobre él por su propia mano. Sin embargo, el anuncio de la condenación debe haber enviado escalofríos por su columna vertebral. Porque cada discípulo está cuestionando a Jesús, Judas también pregunta, ¿soy yo? Jesús responde crípticamente, tú lo has dicho. Aparentemente los otros discípulos no se dieron cuenta de esta pista en este momento y Juan registra que Judas se fue de la escena poco después. Mientras comen, Jesús instituye la cena del Señor. Lucas incluye algunas palabras introductorias que expresan el anhelo de Jesús de comer esta cena pascual final con sus discípulos y su comprensión de que no volverá a comerla hasta la venida del reino de Dios. Fue la última cena de varias maneras. La última comida de Jesús comía con sus discípulos. La última comida que Jesús comería en su cuerpo preglorificado, y la última cena de la Pascua del Antiguo Pacto. Es probable que Jesús esperaba que esta comida con tanta intensidad, porque sabía que su próxima muerte, como el verdadero Cordero Pascual, traería el cumplimiento de los largos siglos de celebración de la Pascua que habían apuntado hacia el sacrificio final del Mesías por todos los pecados de su pueblo. El verdadero significado del sacrificio de la Pascua pronto será revelado y realizado. Jesús procede a pronunciar las solemnes palabras que se repiten cada vez que su pueblo celebra la cena del Señor. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Bebed de él todos, porque esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, para el perdón de sus pecados. Haced esto en memoria mía. La discusión de Pablo sobre la cena del Señor en 1 Corintios da testimonio de la centralidad de esta práctica en la vida de la iglesia primitiva. El apóstol introduce una justificación adicional para la práctica cuando argumenta que todas las veces que coméis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De esta forma, la celebración de esta ordenanza mira hacia atrás en memoria de la obra consumada de Cristo y espera con anhelo su regreso venidero. El pueblo de Dios ha continuado esa práctica hasta el día de hoy.
Jesús mismo explica el significado del pan y el vino. El pan partido representa su cuerpo que estaba a punto de ser partido a golpes y azotes y crucifixión. El vino representa su sangre que está a punto de ser derramada para inaugurar una nueva alianza y llevar a muchos al perdón de los pecados. Así como se inauguró el antiguo pacto establecido por Dios con su pueblo Israel en el monte Sinaí con la sangre de los sacrificios, se inauguró el nuevo pacto que traería el perdón de los pecados a todos los pueblos, tanto judíos como gentiles, por la sangre de Jesús de la cruz romana. El lenguaje usado por Jesús con respecto a que su cuerpo fue dado por ustedes y su sangre derramada por muchos apunta a la naturaleza sacrificial de su muerte. Lucas concluye su discusión de la cena del Señor con material que no se encuentra en Mateo y Marcos. Los discípulos pueden sentir que los acontecimientos se dirigen hacia un enfrentamiento culminante y están convencidos de que están del lado correcto, el lado que triunfará y dará como resultado estatus, poder y riqueza. Esta preocupación por una evaluación humana del poder y los logros y el éxito lleva como siempre a disputas y argumentos sobre quién es el mayor. Jesús rápidamente pone fin a su discusión haciendo un punto poderoso. La autoridad en el reino de Cristo es directamente opuesta a la de los gobernantes gentiles, y los más grandes son los que sirven. Jesús les asegura a sus discípulos que ciertamente reinarán con él algún día. Pero ese día aún no está cerca. Y a medida que se desarrolla la gran narración de Dios, se vuelve cada vez más claro que mientras tanto, Jesús, como sus seguidores, aún deben experimentar una gran cantidad de persecución y sufrimientos. El escenario en Juan es paralelo al de la última cena en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero Juan se enfoca más en lo que Jesús enseñó a sus seguidores durante y después de la comida. Jesús, sabiendo que el fin se acerca, pasa sus últimas horas instruyendo a sus 12 discípulos, los representantes de su nueva comunidad mesiánica. Juan describe estas horas finales, las enseñanza intensiva y modelado de servicio al notar que Jesús los amó, es decir, a sus seguidores hasta el fin. El tiempo es corto y cada palabra y acción importan. Jesús tiene una comprensión clara del sufrimiento y la dificultad que se avecina, pero los discípulos aún desconocen la rápida sucesión de eventos que están por suceder y no están preparados para la partida de Jesús y su vida futura sin su presencia física. Este discurso final cubre mucho terreno, pero se repiten varios tramos, incluidas la misión continua de Jesús a través del Espíritu y sus discípulos, la centralidad del amor y el gozo, la paz en la vida de sus seguidores de Jesús. Jesús y los discípulos se encuentran en medio de una situación embarazosa. Aparentemente no hay un sirviente para lavar los pies de los invitados, como hubiera sido culturalmente apropiado y esperado. Y los discípulos no lo han echado no lo han demostrado, no lo han hecho, nunca lo han hecho, quizás por orgullo o dedicarse a tan insignificante tarea. Así, se han reclinado a comer la última cena con los pies sucios, de andar por los caminos polvorientos de Jerusalén. Jesús percibe esta situación como una oportunidad para comunicar dos valiosas lecciones. Primero, los creyentes están limpios, es decir, convertidos y regenerados, pero todavía necesitan limpieza espiritual continua, es decir, confesión y perdón. Pedro y los otros 10 discípulos estaban limpios, aunque aún no habían sido regenerados, y solo necesitaban una limpieza parcial.
en contraste con Judas, que no estaba limpio y para quien la limpieza parcial, temporal, no era necesaria. Los creyentes no necesitan ser salvados todos los días, pero necesitan una limpieza y renovación espiritual diaria por parte del Espíritu Santo. En segundo lugar, el ejemplo de Jesús de lavar los pies de sus discípulos nos enseña la necesidad de un servicio amoroso, abnegado los unos por los otros. Por ejemplo, les ha dado para que así como yo les hice, ustedes también lo hagan. El episodio del lavado de pies presagia la crucifixión al mostrar la actitud de Jesús de abnegación, amor y servicio. Actitudes que deben caracterizar a los seguidores de Jesús. Como comentario anticipado sobre la cruz, el lavado de los pies ilumina la motivación subyacente a la cruz, el amor sacrificial de Dios por su pueblo que ha creado. Jesús había llamado la atención sobre uno que no estaba limpio, un traidor, anteriormente en el episodio del lavado de los pies, pero ahora procede a dedicar toda su atención al tema porque está turbado su espíritu. El conocimiento previo de Jesús de la traición de Judas en cumplimiento de las Escrituras destaca la soberanía y el control de Dios sobre todo lo que estaba a punto de suceder. Aunque en ese momento la traición les debió parecer a los 11 discípulos una pesadilla fuera de control, todo estaba completamente bajo el cuidado providencial de Dios y de acuerdo con su plan soberano. Aunque Juan, a instancias de Pedro, le pregunta directamente a Jesús acerca de la identidad del traidor, los discípulos siguen sin saber a cuál de ellos se refiere Jesús. Aparentemente Judas ha ocultado bastante bien sus motivos e intenciones. Ni siquiera los amigos más cercanos saben lo que hay en su corazón. Juan llama la atención sobre la inspiración satánica de la traición de Judas. Esta realización no elimina la culpa o responsabilidad de Judas en el asunto. Destaca la guerra espiritual que se estaba librando a través de actores humanos y que pronto culminaría en la aparente victoria de Satanás, seguida por el triunfo final de Dios. La oscuridad del alma de Judas se destaca sutilmente cuando Juan nota siniestramente que Judas salió cuando era de noche. La nueva comunidad mesiánica de Jesús ahora ha sido limpiada tanto literalmente, el lavatorio de los pies, como figurativamente, la remoción del traidor, y así ha sido preparada para sus instrucciones finales. Al comienzo del discurso de despedida, Jesús destaca lo que será la característica definitoria de sus seguidores, el amor mutuo. Este amor debe ser tan claro y visible que al observarlo, los de afuera deberán saber que los discípulos de Jesús son sus seguidores. Tristemente, muchos incrédulos de hoy probablemente no mencionan el amor como la principal característica de los cristianos. A partir de ese momento, el discurso de despedida avanza a medida que Jesús responde a una serie de malentendidos y preguntas de sus discípulos. Primero, Pedro le pregunta a Jesús, ¿a dónde va a ir y por qué no pueden seguirlo ahora? Jesús responde señalando que sus discípulos ciertamente lo seguirán al lugar donde va, pero no en ese momento. Y que les va a preparar un lugar. A la luz de esta futura reunión, los discípulos deben dejar de lado el miedo y la incertidumbre y poner su fe en Dios. Tomás entonces toma el lugar de Pedro como interrogador y pregunta, ¿cómo los discípulos van a seguir a Jesús si no conocen el camino? Jesús responde con las palabras justamente famosas, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Tomás estaba pensando en un destino terrenal, literalmente, al que podrían viajar los humanos, mientras Jesús andaba de un destino eterno. Jesús hablaba de un destino eterno, que solo podían alcanzarse mediante la lealtad a sí mismo. Felipe hace la siguiente declaración: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. De manera sutil, esta petición también revela incredulidad o al menos falta de comprensión. Jesús responde enfatizando su unidad con el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús también incluye al Espíritu Santo en su respuesta al prometer otro ayudante, el Espíritu de verdad, que estará con sus seguidores para siempre. El que cree en Jesús realizará mayores obras, y el que ama a Jesús debe demostrar que este amor a través de la obediencia de sus mandamientos. Judas, pero no el traicionero, no el Iscariote, hace la pregunta final en esta sección: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Esta parece ser una consulta razonable. Si tú y yo hubiésemos estado entre los discípulos en ese aposento alto, uno de nosotros probablemente habría hecho a Jesús la misma pregunta. ¿Por qué Jesús se aparecería solo a sus seguidores y no también a los incrédulos? ¿No sería eso una gran manera de manifestarse a aquellos que aún no creían en él? Jesús inicialmente responde enfatizando que aquellos que lo aman lo obedecerán. Serán apartados del mundo al ser habitados por el Padre, el mismo y el Espíritu Santo. Es más, si bien la revelación es solo para los discípulos, estos serán enviados a todo el mundo. Además, también es probable que Juan, finalmente, a la luz del hecho de que no queda mucho tiempo, Jesús exhorta a sus seguidores a mantener la paz a la luz de su próxima partida, una partida que les está causando mucha confusión y agitación. Esta primera parte del discurso de despedida termina con que Jesús instruye a sus discípulos para que se levanten y partan con él, presumiblemente para ir al jardín del Getsemaní. En esto Jesús y los discípulos cantan juntos un himno y luego parten hacia el monte de los olivos. Los judíos tradicionalmente cantaban en los salmos 113 y 118 durante la celebración de la Pascua, culminando con el Salmo 118, por lo que es muy probable que este fuera el último himno cantado por Jesús y sus discípulos antes de abandonar el aposento alto y caminar hacia el jardín del Getsemaní. Las palabras altamente significativas del Salmo 118, del 22 y 23, probablemente resonaban en los oídos de Jesús mientras contemplaba los horrores que le esperaban. La piedra desechada por los constructores se ha convertido en la piedra angular. Esto es obra del Señor, es maravilloso a nuestros ojos. Jesús había citado previamente este versículo e interpreta la parábola de la viña. Él era el hacedero de quien los labradores de la viña habían rechazado y asesinado. Los primeros cristianos igualmente interpretaron el versículo con referencia a Jesús. Él era la piedra angular, el único camino de salvación y el fundamento de la casa espiritual de Dios formada por su pueblo. Las palabras de este himno final seguramente trajeron consuelo a Jesús al recordarle que su próximo rechazo y sufrimiento eran los medios por los cuales Dios lo convertiría en la piedra angular de la salvación para todos los que crean. Con esta tranquilidad estaría mejor equipado para capear la noche oscura que se avecinaba. Jesús continúa con sus respuestas a la pregunta de Judas usando la ilustración de la vid y sus ramas.
El Antiguo Testamento usó a menudo la imagen de un viñedo o vid para representar a Israel, particularmente con respecto a su fracaso en producir fruto y el juicio resultante. Aquí Jesús presenta como la vid verdadera, el verdadero Israel que cumplirá el destino de Israel y permitirá que sus discípulos, los pámpanos, den fruto, permaneciendo en él, en virtud de que su unión con él, los seguidores de Jesús, son así parte del nuevo Israel fructífero. En la ilustración Dios, el viñador, hace dos cosas para significar la producción de frutos de las ramas, o sea, los seguidores de Jesús. Primero los poda para que sean más fructíferos. Esta poda implica eliminar cualquier cosa que obstaculice el crecimiento y la eficacia para poder dar fruto. Históricamente esto se vio en los discípulos originales, quienes crecieron en madurez espiritual y se volvieron más efectivos en su misión para Dios. Segundo, el viñador quita y quema las ramas estériles. Este fue el caso de Judas Iscariote, quien fue apartado entre los seguidores de Jesús y se convirtió en objetivo del juicio de Dios. Hoy todos los días, hasta el regreso de Jesús, los verdaderos seguidores de Jesús permanecen en él y dan fruto, mucho fruto, al continuar en una relación diaria y personal con su Señor y Maestro. Esta relación se caracteriza y se nutre adheridamente a las palabras de Jesús y al obedecer sus mandamientos, en particular el mandamiento de amarse los unos a los otros. Los que permanecen en Cristo tienen la confianza en la oración y saben que Dios escuchará y responderá sus peticiones, porque desean lo que Cristo desea y oran conforme a su voluntad. Finalmente, el punto principal de la ilustración y de la vid y el pámpano es la completa dependencia del creyente en Jesús. Aparte de permanecer en una relación diaria con Él, sus seguidores no pueden hacer nada de valor eterno. No es que sea imposible que alguien haga algo bueno por sí mismo, pero Dios debe hacer cualquier cosa que tenga un significado verdadero y duradero a través de nosotros. Los creyentes nunca superarán sus necesidades diarias de permanecer en Cristo Jesús. Ahora ha respondido la primera parte de la pregunta de Judas, explicando que sus seguidores están separados del mundo al estar conectados a la vid. Jesús se manifestará a sus seguidores a través del Espíritu Santo porque ellos permanecen en él. El odio del mundo hacia los seguidores de Jesús. Luego Jesús procede a responder la segunda parte de la pregunta de Judas, describiendo por qué no se manifestará al mundo. A diferencia de los creyentes que continúan en una relación de amor única con Jesús, el mundo odia al Padre así como a Jesús y sus seguidores. Jesús asegura que a sus discípulos que el mundo lo odió a él primero, pero aclara que el mundo también los odiará a ellos, porque ya no son espiritualmente hablando parte del mundo. El odio y la persecución del mundo solo sirven para exacerbar su culpa, particularmente porque las obras divinas de Jesús fueron recibidas con un oído creciente. El juicio y futuro de la humanidad pecadora no vendrá porque no tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Por el contrario, habían visto las señales de Jesús y escuchado sus enseñanzas, sino porque tuvieron amplia oportunidad para arrepentirse y aún así rehusaron creer. El odio del mundo se expresa en actos concretos de persecución. En el futuro, dice Jesús, a sus seguidores serán expulsados de las sinagogas, incluso asesinados por su fe.
Parte del propósito de la advertencia anticipada de Jesús fue preparar a sus seguidores para evitar que se desviaran en medio de esa persecución intensa. Una vez que el mundo los hubiera matado, apuntarían a sus seguidores. Jesús informa a sus discípulos que el Espíritu Santo seguirá dando testimonio en medio del mundo de odio y los insta a dar un testimonio fiel, continuando así la misión de Jesús en esta tierra, incluso después de que ya no esté físicamente presente con ellos. A medida que los discípulos lentamente comienzan a darse cuenta de que la partida de Jesús es inminente, aunque todavía no tienen completamente claros todos los detalles. Jesús les habla de manera proactiva para aliviar su dolor, miedo e incertidumbre. En contra de la intuición, Jesús argumenta que de hecho será mejor que se vaya para poder enviar al Espíritu Santo, quien convencerá al mundo de su pecado, falta de justicia y juicio venidero, y guiará a los discípulos a toda verdad. En el futuro, el Espíritu Santo actuará como puente entre Jesús y sus discípulos al tomar lo que pertenece a Jesús y declararlo a sus discípulos. La remoción física de Jesús de la tierra inaugura la era del Espíritu, la próxima etapa de la historia de la salvación. Jesús procede a hacer una declaración que causa mucha consternación y discusión entre sus discípulos. Dentro de poco no me veréis más, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Qué quiere decir Jesús con un poco de tiempo? Jesús aclara la confusión por medio de una analogía del nacimiento humano en el que un tiempo, un grado de dolor y tristeza es seguido por un gran gozo. El dolor, la espera son casi intrascendentes en comparación con la gozosa bendición que resulta. Dado que este discurso tuvo lugar el jueves por la noche y Jesús sería crucificado el viernes por la tarde, el primer poco de tiempo duró menos de 24 horas. La crucifixión daría lugar a un periodo de dolor y sufrimiento. El próximo poco de tiempo, que duraría hasta la resurrección de Jesús, las apariciones, cuando la tristeza y el dolor serán reemplazados por un gozo abrumador que no podrán ser quitado. Después de la resurrección, los discípulos de Jesús deben orar con confianza al Padre en el nombre de Jesús, sabiendo que Dios escuchará sus oraciones y las respondrá. Jesús también enseña que en ese tiempo futuro sus apariciones posteriores a la resurrección ya no habrá en figuras retóricas como la está haciendo actualmente. Los discípulos encuentran que esto es una gran noticia y, como de costumbre, asumen que entienden más de lo que realmente entienden. Todavía falta en gran medida su conciencia y comprensión del significado de los acontecimientos venideros, y no comprenderán verdaderamente el significado de sus palabras después de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Jesús cierra el discurso de despedida y pasa a lo que a veces se llama su oración del sumo sacerdote, al señalar que a pesar de las afirmaciones de sus discípulos de creer en su origen divino, pronto todos se dispersarán y lo abandonarán. A pesar de esta omniciosa predicción, Jesús concluye con palabras de consuelo. Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo ustedes tendrán tribulación, pero anímate, yo he vencido al mundo. Juan concluye su presentación del discurso de despedida contando la oración más larga registrada de Jesús en todo el Nuevo Testamento. La oración de Jesús aquí, inmediatamente antes de su arresto, juicio y crucifixión.
Se ajusta a su hábito anterior de orar durante largos periodos de tiempo antes de decisiones y eventos importantes. La oración de Jesús se divide claramente en tres secciones: su oración por sí mismo, su oración por sus discípulos y su oración por los futuros creyentes. La oración de Jesús por sí mismo se centra en la gloria. Ora para que Dios se glorifique al Hijo, para que el Hijo glorifique al Padre. Jesús había glorificado a Dios en la tierra al cumplir su misión y ahora anhelaba la gloria que compartió con Dios antes del comienzo del mundo. En estos primeros versículos de la oración, Jesús destaca como un ejemplo a seguir para los creyentes. Su vida ha estado enteramente dedicada a la búsqueda de la gloria de Dios al realizar la obra de Dios. Le había encomendado esta obra que Dios le había dado. Esta devoción y pasión resueltas por la gloria de Dios deben caracterizar a todo verdadero discípulo. Finalmente, la devoción de Jesús de la vida eterna es bastante significativo. La vida eterna no está totalmente representada para un tiempo futuro, sino que en realidad comienza en el presente, cuando las personas llegan a conocer y creer en Dios a través de Jesús. La mayor parte de la oración de Jesús por sus discípulos es un comentario en torno a tres peticiones centrales. Primero, Jesús pide que Dios les guarde en todo nombre para que sean así uno como nosotros somos uno. La mayor oración de Jesús es que Dios guarde a sus discípulos de la apostasía y los mantenga en unidad, una unidad que refleje la misma unidad que el Hijo comparte con el Padre, la unidad que nunca debe lograrse a costa de la vanidad, pero la unidad es esencial entre el pueblo de Dios, particularmente entre lo que se refiere a una mente y un propósito compartidos, y el amor mutuo en la obra y cumplir la misión de Cristo en el mundo. Segundo, Jesús no ora para que Dios los saque a sus discípulos del mundo, sino para que Dios los guarde del mal. Si Jesús sacara a sus seguidores del mundo, no habría nadie para llevar a cabo su ministerio en el mundo durante el resto de la historia humana. Como en su primera petición, Jesús aquí le pide a Dios que guarde y preserve a sus seguidores del maligno y del mal en general. Finalmente, Jesús le pide a Dios que los santifique en la verdad. Tu palabra es verdad. La santificación es un proceso de por vida mediante el cual los creyentes crecen progresivamente en santidad y pureza en sus pensamientos, palabras y acciones. De la oración de Jesús podemos obtener la confianza de que Dios está activamente involucrado santificándonos y que la palabra de Dios jugará un papel importante en este proceso. La santificación de los creyentes nos permite comprometernos en un testimonio efectivo al mundo hostil, continuando así la misión de Jesús hasta su regreso. Jesús anticipa que su misión será efectivamente continuada por sus discípulos y ora en consecuencia por aquellos que creen en él. Basados en su testimonio, el pedido principal de Jesús para estos futuros creyentes es la unidad, moldeada según la unidad del Hijo y el Padre. Jesús deja en claro que la unidad entre sus seguidores será uno de los componentes clave para cumplir la misión y traer cambios al mundo de hostilidad y el odio a la fe. Después de completar esta oración, Juan relata la llegada de Jesús y sus discípulos al jardín del Getsemaní. Después de sorprender a sus discípulos con el anuncio de que un traidor está en medio de ellos, Jesús los sacude nuevamente con la predicción de que todos se apartarán de él en esa misma noche. Según Mateo, Marcos, Jesús basa esta petición en la profecía contenida en Zacarías 13, pero asegura a sus discípulos que después de resucitar irá delante de ellos a Galilea. Esta predicción de que se aparten
no indica que los 11 dejarán de ser discípulos de Jesús, sino que fracasarán frente a la persecución de esa noche. Jesús promete restauración aun cuando predice el fracaso. Es bien sabido que Pedro contradice la predicción de Jesús al afirmar que nunca se apartará y seguirá a Jesús hasta la prisión y la muerte. Pedro persiste en sus afirmaciones bien intencionadas, pero en la última instancia arrogantes, a pesar de que Jesús le dice sin rodeos que negará a Jesús 3 veces antes de que el gallo cante. Los otros discípulos, influenciados por la muestra de confianza miope de Pedro, hacen afirmaciones similares. Lucas incluye algunos detalles adicionales en su informe de este incidente. Satanás ha deseado derrotar a los discípulos, pero Jesús ha orado por Pedro, que su fe no falte, y después, arrepintiéndose, fortalecerá a los otros discípulos. Esta oración para que la fe de Pedro no falte encaja notablemente bien con el contenido de la oración de Jesús por sus discípulos en Juan 17. La mención de la actividad de Satanás de esta fatídica noche coincide con su aparición en la traición de Judas. Satanás no solo quería matar a Jesús a través de la traición, tenía la intención de destruir la fe de todos los seguidores de Jesús. Jesús confía en que su oración contrarrestará la derrota de las intenciones de Satanás. Juan incluye algunas intenciones prácticas finales de Jesús que no están contenidas en ninguno de los otros relatos del Evangelio. En contraste con las instrucciones anteriores de Jesús a sus discípulos de que deben salir a la misión sin bolsa de dinero, alforja ni sandalias, Jesús ahora instruye que vayan a la misión después de su partida completamente preparados para lo que pueda venir. La referencia de Jesús a la posesión de una espada puede ser interpretada de dos maneras. Primero, algunos argumentan que el mandato de Jesús de comprar una espada es metafórico y apunta a la necesidad de estar listos para la guerra espiritual. Esta interpretación está respaldada por el hecho de que Jesús prohibirá en breve el uso de espadas en su defensa. Desde este punto de vista, los discípulos malinterpretan a Jesús cuando sacan 2 espadas, y Jesús los reprende cuando dice concisamente basta. En segundo lugar, quizás menos probable, Jesús pudo haber querido decir que sus discípulos deberían viajar con espadas literalmente para defensa propia y protección. El hecho de que los discípulos tuvieran 2 espadas en su poder puede indicar que Jesús no les había impedido previamente llevar armas, a menos por supuesto que lo hicieran de manera no autorizada, dado que en Deuteronomio 16 indica que la noche de la Pascua tenía que pasar en Jerusalén, incluido el Monte de los Olivos. Jesús y sus 11 discípulos restantes no regresan a Betania como lo habían hecho durante toda la semana. En cambio, después de dejar el aposento alto y su cena de Pascua, cruzan hacia el valle de Cedrón, al este de las murallas de la ciudad, y ascienden de regreso al jardín del Getsemaní, un lugar que los discípulos evidentemente conocían bien y donde habían pasado tiempo a menudo con Jesús. Getsemaní, derivado de una palabra que significa prensa de aceite, está ubicado al pie del Monte de los Olivos, a unos 3,000 yardas, son 274 metros al noreste de Jerusalén, y el monte del templo. La mención de Juan de Jesús y sus seguidores entrando en el jardín puede indicar que era un jardín amurallado. Ahora es tarde en la noche. Al entrar en el jardín, Jesús les indica a sus discípulos que se sienten en un lugar determinado mientras él avanza más
con sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan. El tiempo de discusión e instrucción ya ha terminado y Jesús está lleno de tristeza y angustia en anticipación de los eventos venideros. Comparte su angustia con sus amigos humanos más cercanos. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédate aquí y vela conmigo. La divinidad de Jesús no eclipsó su humanidad y sintió intensamente su necesidad de apoyo y compañía humanos durante sus últimas horas. No es señal de debilidad querer compañía y apoyo ante el rostro malvado de la muerte. Yendo un poco más lejos, a un tiro de piedra, según dice Lucas, Jesús involucra en una ferviente oración personal. Clama a su Padre e implora que encuentre otro camino, si es que puede haber otro camino, pero finalmente somete a la voluntad de Dios. Abba Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no por lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Jesús sabe que está a punto de llevar el juicio de Dios por el pecado como sacrificio sustitutorio por los pecados del mundo. Copa era una metáfora común de la justicia de ira de Dios derramada sobre los pecadores. Jesús está a punto de beber esta copa en lugar de los demás. Es el único que pudo. En esta hora más oscura de Jesús, modela para sus discípulos y futuros creyentes el costo y la necesidad de la sumisión total a la voluntad de Dios. La sumisión no siempre es agradable y a menudo dolorosa, pero siempre vale la pena. El autor de Hebreos probablemente comenta sobre estas últimas horas de oración cuando escribe: en los días de su carne Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y él fue oído a causa de su reverencia. Tomando un descanso en su oración, Jesús vuelve hacia sus discípulos solo para encontrarlos durmiendo. Las únicas fuentes de apoyo y ayuda humana durante los momentos más duros de su vida resultan poco fiables. Incluso en esto, Jesús está más preocupado por el bienestar de ellos que por el suyo propio. Sabe que ellos también deben orar para estar equipados para enfrentar las tentaciones y las dificultades que se avecinan. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús no es el único que está a punto de ser probado. Aunque Lucas menciona que esto sucedió solo una vez, Mateo y Marcos brindan el detalle adicional de que este ciclo se repitió 3 veces. Cada vez que Jesús se iba, oraba implorando a Dios que encontrara otro camino, pero sometiéndose a la voluntad de Dios, y cada vez que se iba, los discípulos se dormían. Marcos también incluye el detalle de que los discípulos no sabían qué responder. Probablemente estaban avergonzados, pero demasiado cansados para ayudarse a sí mismos. Lucas proporciona 2 detalles adicionales. Ante la falta de apoyo humano, Dios no dejó solo a Jesús, sino que envió un ángel para que lo fortaleciera. Esto lo vemos en Lucas y en Mateo, Lucas 22, Mateo 4, donde los ángeles servían a su debilidad. Este proyecto angelical, sin embargo, no pudo eliminar la agonía, y Lucas describe la intensa condición mental y física de Jesús al señalar que su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían a tierra. Las palabras como gotas de sangre pueden indicar el uso de una metáfora, aunque Jesús también podía haber estado experimentando hermatidosis, una condición médica rara en la que los vasos sanguíneos se revientan bajo una angustia extrema y estrés físico, y el sudor se mezcla con la sangre.
Jesús sabía que estaba a punto de hacer un sacrificio costoso y la única salida era seguir adelante. Cuando Jesús despierta a los discípulos por tercera vez, evidentemente ha visto u oído a la multitud que se acerca y evidentemente a sus discípulos y advierte a sus discípulos en consecuencia. La hora y el traidor están cerca. La siesta ha terminado. Jesús ha orado con todo su corazón. Ahora está listo para enfrentar con confianza su muerte venidera. Así es como termina el jueves.